vez te has sentido observado? ¿Alguna vez has sentido ese sentimiento de estar siendo vigilado? Si es así, permíteme contarte esta breve historia. Antes de que aquello pasara, yo era un tipo normal, con esposa y una hija. Tenía un trabajo estable y una vida tranquila. Mi hija, Emily, de 17 años, es lo más preciado que tengo para mí en este mundo. Aunque estoy aquí escribiendo estas palabras, no para contarte mi aburrida vida, sino para prevenirte de algo que todavía es un misterio sin resolver para mi vasta comprensión que tengo como simple ser humano. La mente humana es extraña, es incomprensible hasta para los mismos seres humanos, y cuando creemos que logramos comprenderla del todo, parece que algo nos adormece para que no podamos ir más allá, donde se encuentra la verdad del todo. Es complicado. A veces siento como si el todo es algo intangible para mi mente. Solo es comprendido como real, pero nunca tangible como tal. Tú, como yo, puedes percibir que estás viviendo. Puedes percibir tus latidos como tu forma de respirar. Hasta puedes distinguir, en algunas ocasiones, un sueño de la realidad. Pero aquí está lo inquietante. ¿Qué tan fina es la línea entre lo real y lo que nuestro subconsciente crea a partir de lo que percibimos? ¿Qué será aquello omnisciente y omnipresente que parece jalarnos de la correa cuando queremos ir más allá de lo real? ¿Qué será aquello omnisciente y omnipresente que parece jalarnos de la correa cuando queremos ir más allá de lo real? Emily, mi hija, pensaba mucho en estas cosas. A veces eran comentarios al pasar, pero había oportunidades en las cuales el tema parecía exaltarla y ponerla muy nerviosa. No fue hasta que una noche de verano en la que nos quedamos hablando de este problemilla que la atormentaba, solía decirme que había detalles casi imperceptibles para la mente humana, que había un sistema el cual se encargaba de que todo vaya de acuerdo al plan. No estábamos dentro de una computadora gigante, eso es algo muy absurdo. Había algo más, algo que superaba la imaginación. Era algo más bien de un delirio espiritual. No encontraba otra respuesta más coherente. Al cabo de unas semanas, Emily empezó a tener unos comportamientos muy raros en ella. Se despertaba a la madrugada y se paraba en el balcón durante horas, incluso hasta que amanecía. A veces se despertaba abajo de su cama sin saber cómo había llegado ahí, o al menos eso nos decía a mí y a mi esposa. Sucesos aún más extraños pasaron en los próximos días, hasta que una noche sentí un ruido extraño que me causó escalofríos, como si alguien estuviera abanicándose, pero de forma muy lenta. El sonido era casi inaudible a mitad de la noche. Me levanté de mi cama y decidí dirigirme hacia el comedor, pero el sonido no provenía de ahí, venía desde el cuarto de Emily. Abrí la puerta con cierta timidez y lo primero que veo es el brazo de mi hija sobresaliendo por debajo de la cama. Me preparé para lo peor, cuando de pronto mi hija asoma la cabeza y susurra: «Ten cuidado con él, nos está mirando justo en este momento». Giré la cabeza lentamente y un escalofrío corrió sobre mi espalda como si me hubieran vaciado una botella de agua helada. Un ojo, un maldito ojo del tamaño de una cabeza humana, estaba incrustado en la parte superior de la pared de la habitación. Luego de ese incidente, no volvimos a prender la luz en la casa. Las semanas y los meses pasaban y aparecían ojos en las paredes de la casa y el techo. Ya no podíamos bañarnos, no podíamos hacer nada sin que ese montón de ojos nos siguiera con esa macabra y fría mirada. Unos ojos bien abiertos que se movían sin cesar. Llegamos al punto de no poder dormir. Mi esposa se volvió loca y caminaba y lloraba por toda la casa sin poder hacer más que eso. De un momento a otro, dejó de amanecer para nosotros. Mi hija y mi esposa enloquecieron. Estuvimos dentro de nuestra casa durante meses y el tiempo parecía no transcurrir. Y esos ojos no paraban de moverse y observarnos un solo segundo en la oscuridad de la casa. Mi esposa, al cabo de unos días u horas, no lo sé muy bien, decidió suicidarse enfrente de mi hija y yo. Yo me quedé totalmente en shock. Mi hija no paraba de reírse en el rincón del living. El olor del cuerpo de mi esposa descomponiéndose era insoportable. Era algo horroroso e insufrible para los dos.
Si alguien está leyendo esto, quisiera comunicarle que mi hija está bien. Al final logró aceptarlo todo y la vinieron a buscar. Yo todavía necesito tratamiento, o eso es lo que dicen ellos. Pero ya todo volverá a la normalidad. Eso no lo dudo. Ellos dicen que tengo que volver a despertar, que la oscuridad consumió mi mente y que ya no soy parte de el plan. Nadie puede escapar de ellos. No puedo escapar de ellos, o mejor dicho, de él. Él formaba parte del porcentaje menguante de consumidores habituales de sueños a la carta, vendidos con o sin receta, dependiendo de los ingresos del ciudadano, por la empresa Dulce Sueños. Él había visto cómo aquellos sueños exquisitamente hilados de manera artificial en la red neuronal del consumidor habían cambiado por completo la vida de las personas, convirtiendo cada escena de su vida en uno de esos anuncios repleto de caras alegres, familias felices y vidas perfectamente encaminadas. Pero lo que él había visto de primera mano era un manojo de inseguridades, necesitado de respuestas fáciles y manidas. Los hijos de todos aquellos consumidores duros de los sueños en serie sufrieron los peores efectos, ya que eran incapaces de soñar. Sus hijos habían heredado la incapacidad para soñar, algo que sus padres habían logrado a golpe de cirugía cotidiana. Era tal la normalización de algo tan antinatural que él comenzó a sufrir una marginación social como nunca antes había vivido. Él no comprendía cómo aquellos que consideraba personas sanas y cuerdas se sometían por propia voluntad a una cirugía que los convertía a largo plazo en unos seres incapaces de soñar por cuenta propia. Algunas personas compraban sueños pornográficos, la mayoría tabúes que en su vida diaria serían delitos como violaciones y asesinatos. Otros compraban sueños en los cuales su vida estaba resuelta y la autorrealización se encontraba a la vuelta de la esquina. Pero un día, tras 2 generaciones de consumidores, comenzaron a suceder una serie de accidentes con los sueños en serie que nunca antes había ocurrido. Muchos de los que despertaban, parte de su cerebro permanecía en estado de sueño. 5 personas murieron pensando que podían volar, y otros 2 se mataron tras soñar con un suicidio. Él observaba todo esto con terror. Él nunca había estado tan solo en toda su vida. Tras estos accidentes, muchas empresas que recibían subvenciones por parte de Dulce Sueños comenzaron a sustituir los derechos de sus trabajadores por dosis diarias y gratuitas de sueños en serie. Él, con reticencia y miedo, aceptó, pues de lo contrario hubiera sido puesto en la calle. El sueño en serie ahora era un beneficio y derecho que debía ser aceptado sin reservas por el trabajador. Él escogió el sueño estándar, descanso reparador, pero cada noche soñaba que mataba y abría en canal a su mujer y sus 2 hijas, tras lo cual se ponía a mascar palillos mezclados con trozos de cristal, destrozándose la boca y muriendo finalmente de hemorragia interna. Así cada noche. Aunque se quejaba y pedía un cambio de sueño, cada día el psicólogo de la empresa negaba con la cabeza y le aseguraba que aquella noche sería diferente. Pero aquella noche no había sido diferente. Aquella noche había vuelto a soñar que abría en canal a su mujer y sus 2 hijas entre gritos y resbaladizas escenas oníricas a causa de la sangre y las tripas de su familia. Al día siguiente, él acudió al trabajo cubierto de sangre, con la boca repleta de trozos de madera astillada, la cara llena de arañazos y un cuchillo en la mano derecha. Según el psiquiatra y el equipo de psicólogos que lo habían atendido, aquel asesinato había sido el producto de un deseo latente de su inconsciente, nada que lo ligara con su consumo de descanso reparador. Mientras, en la televisión de la cafetería, un hombre de rostro saludable anunciaba el incremento de los ingresos en la compañía más influyente del planeta, por supuesto Dulce Sueños, pues todos aquellos casos de supuestos brotes violentos, presuntamente ligados a su producto de consumo mundial y considerado ya un derecho humano, habían sido neutralizados, curados o aislados para su tratamiento psiquiátrico,
con el fin de someterlos a estudio y prevenir incidentes similares en el futuro. Él escuchó en alguna radio o televisión la lejana voz del presentador. De parte de toda la familia que compone Dulces Sueños, gracias por ayudarnos a cumplir todos vuestros sueños. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesitará aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y además entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confundido y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. «Es todo un mal sueño», se decía a sí mismo. «Mañana todo volverá a la normalidad». Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón. Cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y,
Horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia que decía: sé que estás despierto. Finalmente hemos llegado al final. Si las historias han sido de tu agrado, déjame tu like y házmelo saber con un comentario aquí abajo. De mi parte ha sido todo, y espero que esta noche no tengas que lidiar con los pensamientos de tu cabeza. Yo soy Dan, y hasta la próxima.